Shalom a todos. Parashat Shavua, Parashat Shmot. Me han pedido que haga una relación entre la Parashat Shavua y la Haftarat Shavua. No lo voy a hacer siempre. Cuando haya un poco de tiempo lo voy a hacer. En esta ocasión lo voy a hacer, por más que no hay mucho tiempo. Parashat Shmot, Éxodo 1:1-6:1. Le vamos a titular este comentario: el nombre esencial de Dios. La pregunta de Moisés sobre el nombre de Dios revela la cualidad esencial de cómo Dios se manifiesta en el mundo. No otra cosa. ¿Está claro? Nuevamente, el nombre que Dios le da a Moisés, o los nombres que Dios le da a Moisés, es una cualidad de Dios, de su manifestación en el mundo, de cómo Él se manifiesta en el mundo. Bueno, yo particularmente he tenido muchos nombres en mi vida. Tengo un nombre en castellano que me dieron mis padres para anotarme, y esto me identifica en mi vida secular. Tengo un nombre judío. Cuando me hicieron el Brit Milá, mi nombre judío, que es en Yiddish, que a través de ese nombre me conocían en mi infancia, cuando estudiaba. Luego tuve que tomar un nombre en hebreo, ya que cuando iba a rezar en sinagogas sefaradín, no entendían que mi nombre judío era en Yiddish. Entonces tuve que transformar mi nombre judío, Motel Wolf, en Mordejai. Lo tuve que hacer hebreo. Entonces, cuando yo me encuentro con personas, puedo saber más o menos dónde y cuándo nos conocemos en función de cómo me llame. También he sido bendecido con el privilegio de nombrar a otros seres humanos. O sea, elegimos el nombre de mi hijo, de mi hija. Eso nos recuerda el viaje espiritual de la paternidad, de los amados familiares, cada vez que nos referimos a ellos. Por ejemplo, mi nieto también tiene el nombre, uno de mis nietos tiene el nombre de mi finado papá. O sea, estas experiencias nos ayudan a comprender algunos de los misterios dentro de la Parashá Shmot. La porción comienza con este versículo. Estos son los nombres Shmot, de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Por esta razón, tanto la porción semanal como el segundo de los 5 libros de Moisés se llama Shmot. La esencia de todo este libro de la Torá se revela en su nombre. Bereshit, Génesis, se refiere al comienzo de la creación. Sin embargo, todo el libro cuenta la historia del Génesis del pueblo judío. Vaikra, Levítico. Vaikra, sinceramente, literalmente, Vaikra, y él llamó.
Se llama así por Dios llamando a Moisés. Sin embargo, todo el libro cuenta la historia de cómo Dios nos llama y cómo respondemos a la llamada a través de las mitzvot. Entonces, mientras que Shmot se refiere a los nombres enumerados en el capítulo 1, un nombre en particular nos da la esencia del libro Éxodo, la esencia de todo Shmot. Veamos, en el capítulo 3, Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente y recibe la instrucción de ir a Egipto y exige exigir al faraón que deje salir a los israelíes. Moisés cuestiona a Dios. Cuando yo veo a los israelíes y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios le dijo a Moisés, Eye Asher Eye, Éxodo 3:14. La respuesta de Dios generalmente se traduce como soy el que soy, o literalmente seré lo que seré. El Rambam Nachmanides el filósofo judío Nachmanides observó que este intercambio no tiene sentido a nivel superficial. Si Moisés les dice a los israelíes este nombre y ellos lo reconocen, entonces, presumiblemente Moisés ya conoce ese nombre también. Y si es un nombre desconocido para Moisés, también lo será para los israelitas, quienes no podrían consolarse con él porque no lo conocen. El Rambam, Nachmanides, explica que Moisés no está simplemente pidiendo saber el nombre personal de Dios, sino cuál de los atributos espirituales de Dios lo está enviando. Por eso se habla de Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Como si Dios es uno. Se habla de tres dioses distintos. Elohei Abraham, Elohei de Isaac y Elohei Jacob. Aquí están las respuestas. Hay atributos. Un atributo puede ser el Gesed, bondad, amorosa. Ese estuvo presente en Abraham. Otro atributo puede ser el Gebura, la fuerza, poder, que estaba presente en Isaac. Ahí Moisés entendió que Dios tenía muchos nombres, muchos atributos, a través de los cuales Dios interactúa con la humanidad. Atributo no es nombre. La pregunta de Moisés expresó su deseo de saber qué energía, qué manifestación de Dios estaba encontrando. Yo respondo a esto, seré lo que seré. Es decir, les apareceré de la manera que les apareceré en el momento preciso. Es decir, no hay una sola manera en que Dios se encontrará con los israelitas. Cada vez y cada uno experimentaría diferentes aspectos de Dios: misericordia, salvación, poder, perseverancia, lo que sea necesario para llevarlos a la libertad.
Esto afirma lo que hemos visto en otras partes de la Torá. Acabo de dar unos pocos ejemplos. Las diversas formas personales en las que Dios ha interactuado con las figuras bíblicas. Sin embargo, es todo el mismo, unificado, que afirma, como dijimos anteriormente, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o sea que Dios es uno. Y todo lo demás son atribuciones. Veamos cuál es la relación con la Haftará. La Haftará que corresponde a Shmot es Isaías 27:6, 28:13, 29:22, 29:23. Un poco de historia. Samaria, la capital del reino del norte de Israel, fue destruida por los asirios en el 721 antes de la era común. En la Haftará, leída por los judíos Ashkenazim esta semana, Isaías da una profecía sobre Israel, explicando por qué cayó ante sus enemigos, pero también dando esperanzas en un futuro de redención. Aunque la principal preocupación de Isaías es traer un mensaje de condena para Israel, comienza notando que eventualmente Israel brotará y florecerá y la faz del mundo se cubrirá de frutos. Isaías 27:6. Inmediatamente después de esta declaración de redención, Isaías lanza una diatriba contra los israelitas y su adoración a la diosa asiria Asera. Castiga a los líderes sacerdotes de Israel, llamándolos borrachos, dando a entender que su juicio es pobre. Isaías está completamente disgustado por el comportamiento de los israelitas, diciendo: si todas las mesas están cubiertas de vómito y suciedad, de modo que no queda espacio. Isaías 28:8. Pero el pueblo no es receptivo a las palabras del profeta. Isaías promete que mientras se nieguen a arrepentirse, caerán hacia atrás y serán heridos y enredados y capturados. Isaías 28:13. Aunque gran parte de lo que Isaías tiene que decir es pesimista y enojado, los rabinos determinan que terminar la Haftará con dos líneas de un capítulo posterior, Isaías 29, 22 y 23. Estas líneas enfatizan la redención que vendrá al pueblo de Dios, tal como vino para Abraham y su descendencia. ¿Cuál es la conexión con la Parashá Shemot? En la Parashá Shemot el pueblo de Israel es esclavizado por los egipcios, sufriendo mucho a manos de los egipcios. Finalmente llega Moisés y comienza a mover al pueblo hacia la redención. De manera similar, en Isaías, el pueblo del reino de Israel sufría mucho, aunque en este caso es un sufrimiento provocado por su propia falta de fe en Dios y por la corrupción y la codicia de sus líderes. Así todo, Isaías les trae un mensaje de esperanza y redención. En las congregaciones sefaradíes,
La Haftará está tomada del libro de Jeremías. Cuando Dios comienza a hablarle a Jeremías y le encarga una misión, Jeremías se muestra reticente a recibir la palabra de Dios. Al igual que Moisés, Jeremías le dice a Dios que no será un buen mensajero, es solo un niño, protesta. Pero Dios no aceptará un no por respuesta e inmediatamente le da a Jeremías dos visiones metafóricas de una rama de almendros y una olla humeante. Estas visiones están destinadas a motivar a Jeremías a abrazar su misión e inspirarlo para ir a Jerusalén, donde le recordará a la gente que no deshonre a Dios y que no coma de las primicias que se reservan para Dios. El liderazgo de Jeremías y la forma en que es ungido como líder son paralelos al encuentro inicial de Moisés con Dios y su ascensión a ser líder de los israelitas. Bueno, esto es todo por esta semana. Que tengamos Shabbat Shalom y nos seguiremos viendo si Dios quiere.